tomar asiento para escuchar la charla que sí, que entiendo que la van a hacer bien. Sí, la verdad es que aquí me parece bien, ¿eh? Yo Claro, Antonio Gutiérrez, presidente del Club Náutico. encantado, muchísimas gracias. Nada, pues y ya. Tomar asiento. ¿Aquí está bien? ¿Qué al lado? No, no, es que pensé que es una de las tres, perdón, me voy a poner una silla. Sí, buenos días. Soy el presidente. Entonces yo le digo que es para este club náutico un honor que tener este tipo de actividades y, como no, contar con este señor de tanto prestigio. Yo no tengo nada más que añadir, sino volverles a reiterar que están en su casa, que pueden ustedes utilizar estas instalaciones y nada más. Gracias. Sí, bueno, pues muy buenos días. Agradecer al presidente del Club Náutico, Antonio, el hecho de que haya acogido esta charla en las instalaciones del club. Y bueno, y ante todo, pues quiero agradecer la presencia de un reconocido ponente en el mundo empresarial como asesor financiero. Se trata de Gonzalo Rodríguez Fraile, quien además es experto en recursos humanos, campeón en pensamiento creativo, soluciones magnánimas y visiones creativas. Hoy seremos testigos de la trayectoria profesional de Gonzalo Rodríguez Fraile, que nos hablará del nuevo paradigma, proyecto en el que está embarcado desde hace varios años. Por citar su extenso currículo, Gonzalo Rodríguez Fraile es empresario y residente en Miami. Se ha formado en España y en Estados Unidos, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Fue Premio Nacional al expediente académico más alto de toda España y, tras especializarse en Derecho Internacional, completó su formación superior con el máster MBA de Harvard Business School. Nuestro invitado cuenta con una importante trayectoria empresarial en el sector de la finanza y la biotecnología, y bueno, aquí el papel que me han dado, si me pongo a leerlo de todo lo que tiene, pues podríamos estar aquí hasta mañana. En definitiva que tenemos que estar muy orgullosos de contar hoy en Motril, en el Club Náutico, con la presencia de Gonzalo, que seguro pues que nos va a deparar un rato muy agradable con sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias y buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por vuestra invitación. La verdad es un gusto para mí poder estar hoy aquí. Y como decía la señora alcaldesa, pues tenemos un título para esta presentación, que es el nuevo paradigma y su relación con el problema, con el asunto de la abundancia, ¿no? Entonces, realmente son dos temas. Un tema es qué es el nuevo paradigma de la realidad, y el segundo tema es cómo afecta todo esto a la abundancia de una manera, digamos, más novedosa de lo que hasta ahora pues la cultura o el conocimiento, ¿no?, de la humanidad pues ha podido aportarnos, ¿no?, hasta ahora. Entonces, quiero advertiros que cuando empecemos la presentación va a sonar un poco a ciencia ficción más que a ciencia, ¿no? Y a mí por lo menos me pasó eso cuando empezó mi mente a abrirse a alguna de estas ideas. Y creo que la mejor manera que tenemos de aprovechar este rato es que algunas de las cosas que yo voy a decir van a sonar un poco novedosas, ¿no?, digamos, y por lo tanto yo creo que es mejor que vuestra mente ni las acepte ni las deje de aceptar, simplemente que abramos una ventana hipotética, ¿no?, en nuestra mente, que diga, si esto fuera verdad, si fuera verdad, ¿cómo cambiaría nuestra vida y nuestra actitud ante las cosas y nuestra forma de ver las cosas y de actuar, ¿no? Y entonces a partir de ahí solo nos quedaría un último trabajo, que es más fácil, que es decir, bueno, pues ya verificaremos a ver si es verdad o no, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, si os parece, comenzamos, ¿no? Cuando hablamos de nuevo paradigma, lo que nos referimos es que vamos a hablar los primeros 20 minutos de la presentación
vamos a hablar exclusivamente de ciencia, ¿vale? Es decir, qué está demostrando la ciencia actual sobre qué es el universo, qué es el ser humano, para qué estamos aquí y cuál es el propósito de todo, ¿no? Y luego ya, al principio, y luego ya veremos viendo cómo esto va enlazando al final, ¿no?, con el tema de la abundancia y cómo tenemos que ver las cosas de una manera novedosa y tal, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir es que esta es la segunda vez en la historia de la humanidad que estamos asistiendo a lo que se llama un cambio de paradigma. En definitiva, paradigma significa contexto, ¿no? ¿Qué contexto usamos para examinar datos, para aprender, ¿no? La primera vez que hubo un cambio de paradigma en la humanidad, desde mi punto de vista, se produjo, como todos sabéis, en la Edad Media, ¿no? Y se produjo en la Edad Media porque hasta la Edad Media la investigación de la realidad se hacía con el sistema de creencias, ¿no? Y eso es lo que producía, pues, una tierra plana y cosas de ese tipo, ¿no? Y en la Edad Media, pues, empezó el método científico y hubo unos señores que empezaron a decir, no, mira, hay otras maneras de investigar la realidad, y gracias a ellos, pues, se fue inventando el método científico, y gracias a eso, pues, hoy estoy hablando con un micrófono, llevo un móvil en el bolsillo, existen aviones, cosa que en aquel entonces no había, ¿no? Todo eso fue posible porque la humanidad cambió, digamos, su manera de investigar la realidad, de entender la realidad, ¿vale? Y esa fue la primera vez en la historia de la humanidad, yo creo que ha habido como un cambio de contexto, ¿no?, de cómo mirar las cosas. En estos momentos, digamos, yo diría que de hace 10 años para acá, estamos asistiendo a una revolución total, ¿no?, de contexto, ¿verdad?, de cómo hay que mirar las cosas, y todo esto está viniendo, como ahora explicaremos un momento, de la física cuántica, ¿verdad? Porque la física cuántica empezó a estudiar las partículas elementales, como sabéis, de las cuales está compuesto todo lo que existe, y empezaron a descubrir unas reglas y unos funcionamientos y una manera de operar realmente asombrosas, que va a ser muy difícil para nuestra mente inicialmente acoplarla, ¿no?, a lo que esto quiere decir, porque nosotros, al menos yo y creo que todos vosotros, por la edad, hemos sido educados en el antiguo paradigma, la cultura, ¿no?, y la enseñanza que hemos recibido en los colegios y en las universidades. Y cuando me refiero al antiguo paradigma, me refiero al paradigma, si tú quieres, de la física clásica, newtoniano, ¿no? Cuando nosotros íbamos al colegio nos decían que un átomo era un sistema solar en miniatura, ¿vale? Es un poco la imagen que yo siempre saqué de eso, ¿no? Y que el universo es un sitio, pues, muerto, ¿no? Es un sitio donde sí existe la materia, existe esto y aquello, pero de alguna manera todo está determinado, es mecanicista, y eso es, digamos, la física clásica de Newton, ¿no? Algunos, que estudiáramos ciencias o no ya en la universidad, pues nos enteramos de lo que dijo Einstein, ¿no? Y yo creo que ahí nos hemos quedado, la mayor parte de los que no sean especialistas, digamos, en este asunto, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, explicar todo esto en media hora es muy difícil, pero voy a centrarme en lo que a mí me parece que son las conclusiones finales, ¿no?, digamos, de este nuevo paradigma, y luego ya en el turno de preguntas y respuestas, si a algunos os interesa más información sobre este tema, yo estaré encantado de dejaros vídeos, bibliografía, o contestar algunas de ellas en más profundidad, ¿no? Pero para que esto vaya fluyendo y acabemos en la abundancia, que es lo que interesa también en la charla, voy a hacer un resumen muy, muy breve, ¿no? Mira, lo más importante del nuevo paradigma es que la ciencia está diciendo hoy que el universo y la realidad no es para nada lo que nos habían contado, digamos, en la física clásica, ¿no? Y que, por lo tanto, el universo es un lugar que tiene inteligencia propia, ¿vale?, que no es mecanicista, que no funciona como un reloj, ¿vale?, y que por lo tanto, para afectar a la materia, nosotros pensábamos siempre que teníamos que aplicarle una fuerza de cualquier tipo. Yo puedo este vaso afectarlo pegándole un martillazo, o calentándolo o enfriándolo, pero en definitiva es aplicándole una fuerza física. Y sin embargo el nuevo paradigma está diciendo que nuestro pensamiento y nuestra intención afecta a la materia, ¿ok? Afecta a la manifestación material que ocurre afuera. Eso es, al principio, muy difícil de entender,
pero es como funciona el universo y por lo tanto hay que explicarlo porque no podemos seguir nadando contra corriente. Es mucho mejor para nadar de aquí a ir a favor de corriente que en contra de corriente, ¿no? Entonces, las dos preguntas más importantes que la filosofía, ya veréis cómo luego esto enlaza con la abundancia. Los primeros 10 minutos van a ser un poco confusos, pero luego enlazaremos, ¿no? Las dos preguntas más importantes que la filosofía siempre se ha hecho y que todo el mundo quiere responder es ¿qué es un ser humano? ¿Y para qué estamos aquí? ¿Verdad? Son, digamos, como las preguntas básicas que siempre hemos intentado. Si yo preguntara a cualquier persona actual en la calle ¿qué es un ser humano?, seguramente ellos responderían algo así como el ser humano es un animal, es decir, tiene un cuerpo físico, ¿verdad?, con cerebro, que es lo que nos distingue de los demás animales, porque podemos pensar, razonar, ¿verdad?, y el perro no. Y dependiendo de que cualquiera de vosotros tenga o no tenga, pues creencias o no, espirituales, religiosas, tal, podrían decir algunas personas que además tiene un alma, ¿verdad? Esto lo hemos oído siempre en el colegio, en la educación religiosa, lo que sea. Esta es la visión antigua del ser humano, ¿vale? Y esto ha sido totalmente destrozado por el nuevo paradigma. Y el nuevo paradigma dice que el ser humano es ante todo un alma. Y este alma va teniendo una serie de experiencias sucesivas, ¿verdad?, en diferentes cuerpos físicos a lo largo del tiempo, en este lugar y en otros del universo, con un solo propósito, que es aprender. De alguna manera, crecer o entender la ley del universo, ¿vale? Claro, esto cambia las cosas totalmente de ser cierto, ¿no? Y la segunda cosa que está diciendo el nuevo paradigma es que el único propósito de esta vida en la tercera dimensión es que el alma crezca. Un poco como los niños van al colegio, empiezan en kindergarten, siguen por bachillerato, terminan en la universidad, ¿no? Y este es el camino que las almas hacen en sus experiencias en la tercera dimensión, ¿vale? El nuevo paradigma dice, o sea, los nuevos descubrimientos científicos dicen, luego lo cojo, que el universo es un lugar multidimensional, ¿vale? Y que todo lo que existe en el universo, todo, desde esta mesa hasta un pensamiento, hasta cualquier cosa que existe en el universo, solo está compuesto de dos cosas. Solo hay dos componentes básicos para todo, ¿vale? Que es la energía más la información. Si queréis llamarlo de otra manera, energía informada. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que todo lo que existe tiene información. Es decir, entre comillas, tiene un alma. Esta mesa, si no tuviera información, se desintegraría. Porque hay un principio físico que se llama el principio de la entropía, que dice que toda la materia tiene la tendencia natural, segundo principio de la termodinámica, a desintegrarse, o sea, a desorganizarse, salvo que haya una información que la mantenga cohesionada, ¿verdad? Entonces, nos podríamos preguntar, bueno, si el ser humano es energía más información como todo lo demás, lo de la energía lo podemos entender más fácilmente, simplemente el mundo de la materia física es energía densa, por eso lo podemos tocar. Pero un pensamiento es una cosa, igual que la mesa. Lo que pasa es que vibra más rápido y no lo podemos tocar. Es un poco como las hélices de un avión, que si están paradas puedes contar cuántos brazos hay, y si no están paradas no puedes contar cuántos brazos hay porque está en un movimiento muy rápido y no sabe si tiene 3 brazos, 4 brazos o 5 brazos, ¿no? Entonces, que el ser humano es energía es fácil de explicar, pero es energía informada. Y podríamos preguntarnos dónde está la información en el ser humano, ¿vale? Entonces la ciencia dice que el ser humano tiene 3 archivos de información, como si fueran los archivos o los files de un ordenador, ¿no? Y que estos 3 archivos de información son los siguientes. Primero está el archivo genético,
que determina en esta experiencia del alma actual si yo soy hombre o mujer, o alto o bajo, o rubio o no, en fin, eso lo conocemos todos perfectamente. Luego tenemos un archivo que se llama el archivo de carácter y personalidad, que como vosotros sabéis, también de nacimiento venimos con una serie de inclinaciones de carácter, de personalidad y tal, que luego pueden ser modificadas por la educación, por la cultura, por el crecimiento, pero que todos tenemos este archivo. Estos dos archivos tienen dos características comunes. Una es que son corruptibles. Yo me puedo cargar mi genética y me puedo cargar mi archivo de carácter y personalidad. Por ejemplo, si todas las noches me bebo 5 botellas de whisky, acabaré con cirrosis y me habré cargado mi archivo genético. Me puedo cargar también el archivo de carácter y personalidad porque si yo me descuido y dejo que en mi cabeza entren muchos pensamientos obsesivos, circulares, negativos, pues puedo retroceder en mi cara, puedo llegar a acabar alguna depresión, con crisis de ansiedad, con cosas que les pasan a mucha gente muy frecuentemente. Y la segunda característica de estos dos archivos es que, además de ser corruptibles, mueren, o sea, desaparecen cuando muere el cuerpo físico. Hasta ahora estamos hablando solo de ciencia. Esto no es religión, ni espiritualidad, ni nada de nada. Esto es común a todas las filosofías, religiones y lo que haga falta. Entonces este archivo muere cuando yo muero y se acabó. Pero el ser humano tiene un tercer archivo, que es el archivo de consciencia, ¿verdad?, que va ligado al alma. Y este archivo, a diferencia de estos otros dos, tiene dos características muy diferentes. Una es que viene con una garantía de fábrica de que no puede grabar nada que no sea una comprensión de verdad, ¿vale? Ahora explicaremos qué significa eso. Y tiene otra característica, que no muere cuando muere mi cuerpo físico, que tiene una existencia, digamos, eterna en el tiempo, ¿no? Esto lo que garantiza que la evolución de las almas es siempre ascendente, no se retrocede. O sea, no es cierto las filosofías que decían si soy malo me reencarno en un gato y cosas de esas, no, ¿vale? Entonces, siempre llevamos un camino ascendente en la información que va ligada al alma. Ya veremos luego la importancia que tiene todo esto en la abundancia, ¿vale? Por lo tanto, si todo lo que existe en el universo es energía más información, de la misma manera que yo la única manera que tengo de medir esta botella es por el peso, por la densidad o por el tamaño, la energía solo se mide por la frecuencia vibratoria. Entonces tienes energías de baja frecuencia vibratoria y energías de altísima frecuencia vibratoria, ¿vale? Y hay un principio científico que dice que cuanto más alta es la vibración, más información puede contener. De la misma manera que un VS, vamos, un pendrive, ¿verdad? Puedes meterle 8 gigas, 12 gigas, 14 gigas, dependiendo de la capacidad del pendrive. Y un pendrive de 8 gigas no le puedes meter 14. Luego, si nosotros queremos aumentar nuestra capacidad de tener información, tenemos que aumentar nuestra frecuencia vibratoria para poder almacenarla, ¿ok? La segunda cosa verdaderamente sorprendente y que a mí me costó, yo diría, casi años comprender, que ha demostrado la ciencia moderna, es que siempre hemos estado equivocados en nuestra noción de la causalidad, ¿vale? Nosotros siempre hemos pensado, desde el paradigma de la física clásica y newtoniana, que este era un mundo de causa y efecto. Sin embargo, la nueva ciencia ha demostrado que este es solo un mundo de efectos y que la causa de todo lo que aquí ocurre está en estas dimensiones superiores de vibración y de información, ¿vale? O sea, inicialmente yo dije, pero a ver, ¿qué me están contando? O sea, ¿cómo puede ser esto posible? O sea, es decir, lo que afirma la nueva ciencia es que todo lo que aquí ocurre está causado por arriba. Y que aquí no se mueve una hoja del árbol con el viento sin que arriba lo decidan, ¿verdad? Y entonces esto tiene unas consecuencias verdaderamente importantes, ¿no? Porque, ya veremos luego cuando hablemos de la abundancia, esto a lo que nos invita es a comprender que todo lo que ocurre ahí fuera lo causo yo dentro de mí. Y que si quiero que las cosas de ahí fuera vayan mejor, es mucho más útil trabajar dentro
que trabajar fuera. Ahora explicaremos por qué cuando expliquemos en 2 minutos cómo funcionan las leyes del universo, ¿no? Entonces, si esto que está diciendo la nueva ciencia es verdad, tenemos que comprender que el universo está regido por una serie de leyes, ¿vale? Y no me refiero a la ley de la gravedad, porque eso es una ley física. Y la ley de la gravedad existe aquí, pero salimos al espacio y todos sabemos que ahí no existe. Las leyes de las que voy a enumerar existen en todas partes del universo, en todo momento, y además nada puede ocurrir fuera de la ley. Porque si algo ocurriera fuera de la ley del universo, el universo se desordenaría, ¿vale? Entonces, las leyes que nos afectan a nosotros, la ley del universo son 7, pero las 3 más altas, que es la ley suprema, que es la ley del amor, de ahí viene la ley de la polaridad, de ahí viene la ley de la manifestación, y estas son las leyes que afectan a la creación, ¿verdad? Porque el nuevo paradigma ya se ha cargado el concepto de creación y se ha cargado el concepto de evolución. Ninguno de los dos son ciertos. El nuevo paradigma habla de creación continuada o emergencia, ¿vale? Que combina las dos cosas de la evolución y de la creación, como nos lo habían explicado antiguamente. Entonces, estas son las 3 leyes superiores, de las que no vamos a hablar mucho porque a nosotros no nos afectan todavía para nada. Nosotros somos seres de la tercera dimensión y esto nos afectaría si estuviéramos ya en la 25, pero como no lo estamos, pues vamos a hablar de lo que afecta a la tercera dimensión. En la tercera dimensión hay 4 leyes que nos afectan. La más importante es la ley de evolución, luego viene la ley de correspondencia, luego viene la ley de la armonía y luego viene la ley de la naturaleza. La ley superior puede modificar la inferior, pero no a la inversa, ¿vale? Entonces, la ley de naturaleza todos la conocemos muy bien, no creo que merezca la pena gastar mucho tiempo en explicarla, porque la sabemos, el pez grande se come al chico, el más fuerte sobrevive, si mañana tomas 5 botellas de vino, el día siguiente vas a tener una resaca, en fin. Luego tenemos la ley de la armonía. La ley de la armonía, el postulado de la armonía, lo que dice es que todo lo que yo emito, todo lo que sale de mí, sale fuera, interactúa, resuena y vuelve, ¿vale? Tampoco nos detendremos mucho en esto, porque esto ya se han escrito muchos libros al respecto y casi todos lo conoceréis bastante bien. Y nos vamos a detener solo 1 minuto en estas 2 leyes, la evolución y correspondencia, ¿vale? La ley de evolución marca cuáles son las asignaturas que mi alma tiene que aprender. Y la ley de correspondencia lo que marca es las circunstancias concretas donde estas asignaturas o este aprendizaje se produce. Por ejemplo, la ley de la evolución puede dictar que yo tengo que aprender, por ejemplo, aceptación. Y la ley de la correspondencia será la que se encargue de ponerme delante todos los eventos que yo necesite para poder aprender la aceptación, ¿verdad? Y por lo tanto, todo lo que a nosotros nos ocurre en la vida viene marcado por la ley de la correspondencia. Y lo más inteligente que podemos hacer es comprender eso. Porque si queremos que nos ocurran cosas mejores o cosas diferentes, tenemos que primero hacernos correspondientes con ello, ¿vale? Quiere decir que todo lo que a mí me ocurre en la vida, según la nueva ciencia, me ocurre por mi necesidad de aprendizaje y yo soy el causante de lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es un poco inútil que yo vaya por la vida echando la culpa a nada que esté fuera de mí de lo que a mí me ocurre. Entonces es muy normal que tú vas por la calle, la gente te dice, jo, me va fatal por la crisis. No, estoy muy enfadado porque fulanito, menganito ha dicho, hecho, lo que sea. O sea, siempre estamos como echando la culpa de lo que nos ocurre dentro a cosas de fuera. Y lo que este nuevo paradigma nos anima es a que retomemos nuestra propia responsabilidad y nuestro poder y nos demos cuenta de que todo lo que ocurre lo generamos nosotros y no tenemos que perder energía y eficiencia pensando que lo de fuera causa nada de lo que a nosotros nos ocurre por dentro. No hay que culpar a nada de fuera, hay que responsabilizarse
cambiar por dentro y nos ocurrían cosas mejores, ¿no? Entonces, hasta aquí supongo que muchas de estas cosas de momento suenan un poco raras, ¿verdad? Y a chino, pero tenemos que ir acostumbrándonos a esto porque es una cultura que se impone, en Estados Unidos ya se ha impuesto, ¿verdad? Y vendrá para acá, como siempre, pues en 1 año o 2 años y tenemos que ir comprendiendo y adelantándonos a ello, ¿vale? Entonces, antes de entrar ya más de lleno en el tema de la abundancia, solo voy a decir una cosa más, que es que la visión de la nueva ciencia lo que dice es que nosotros tenemos una esencia que podemos llamar, no sé, como queráis, divina, universal, o sea, el nombre que le pongamos no importa, y que esta esencia utiliza unos filtros, ¿verdad?, para interactuar con la realidad de aquí fuera. Y estos filtros que tenemos disponibles son los 4 cuerpos que tiene el ser humano, ¿vale? Nosotros pensamos que el ser humano tiene un cuerpo, que es el que vemos, que es el cuerpo físico, ¿verdad? Pero la ciencia ha demostrado que no, que tenemos 4. Y vamos a explicar esto un segundito para que veáis cómo se pueden usar y cómo funciona cada uno, ¿no? Por un lado, tenemos lo que todos sabemos, que es el cuerpo físico, y aquí nosotros podemos experimentar las sensaciones. Cojo esta botella y me doy cuenta si está fría, caliente, lo que sea, ¿no? Luego tenemos lo que la ciencia llama un cuerpo emocional o vital. Lo vais a ver en los libros llamado de ambas formas. Y resulta que han descubierto que es en este cuerpo donde nosotros experimentamos las emociones, los sentimientos, en fin, no en el cerebro como se pensaba antes. Lo que pasa es que este cuerpo vital, y no me voy a extender en ello, realmente son 7, y están regulados por el cerebro medio. Y hasta aquí lo compartimos con los animales, por lo menos con los animales superiores. Por ejemplo, un perro tiene cuerpo físico y cuerpo emocional. Un cocodrilo no. Un cocodrilo no tiene cuerpo emocional y por eso no se pone ni contento ni triste cuando tú llegas a casa. Sin embargo, tu perro cuando llegas a casa se pone contentísimo. Y todos sabemos que los perros pueden experimentar emociones. Bueno, entonces el tercer cuerpo que tenemos, que es lo que nos distingue de los animales, todos lo sabemos, pues la ciencia lo llama neocórtex, ¿no? Esa tercera capa del cerebro que a los seres humanos nos permite pensar, razonar y pensar sobre el pensar. ¿Explico? Porque un perro puede hacer operaciones concretas, mentales concretas. Si le tiras un hueso en una piscina rectangular como esta y el hueso está aquí, el perro nunca se tirará por esa esquina. Se tirará por esta, que está más cerca. Con lo cual, de alguna manera, en su mente calcula cosas concretas, pero no puede razonar abstractamente. Por eso no le podemos enseñar a jugar al ajedrez, ¿vale? Pero claro, lo que la ciencia ha descubierto es que tenemos un cuarto cuerpo que se llama, en los libros de ciencia lo vais a ver llamado de 3 maneras. O cuerpo supramental, o mente superior, o cerebro etéreo. Porque es un cerebro que a partir de un nivel de conciencia, que ahora hablaremos de eso un segundo, se genera en el ser humano, y si queréis pensar en él de esta manera es como la nube de un ordenador, ¿no? Tú puedes almacenar información en el disco duro del ordenador y puedes almacenar información en la nube, pero de alguna manera la nube no tiene entidad física que tú puedas romper con un martillo, como puedes romper con un martillo, digamos, el disco duro de un ordenador, y además no es el cerebro gris que si me abres el cráneo pues todos podemos manipular. Eso es un cerebro etéreo, como los pensamientos, a que no tiene realidad física, pero que tiene una capacidad de computación y funcionamiento mucho más alta que el cerebro normal, ¿vale? Entonces, si queréis pensar, voy a quitar esto de aquí, pues va a estar cayendo continuamente. Si queréis pensar de esto de esta manera, digamos que este es el mundo del instinto, con el que todos estamos familiarizados, este es el mundo de la razón y este es el mundo de la intuición. El instinto es prerracional y la intuición es postracional, ¿vale? Entonces, evidentemente, si nosotros pudiéramos operar solo desde este cuerpo, nuestra vida sería otra,
¿verdad? Porque todos nuestros problemas vienen de que estamos operando desde estos tres. Claro, cuando tú operas desde estos tres cuerpos, de la mente inferior, cuerpo vital y el cuerpo físico, todos tenemos mucha experiencia, por ejemplo, de cuántas veces nuestro estado emocional revuelto nos ha secuestrado nuestra capacidad de razonar. No creo que nadie no haya tenido alguna vez esa experiencia, ¿no? Entonces, tenemos que intentar operar desde este cuerpo de aquí arriba para la abundancia y para la creatividad, porque es mucho más potente. Además está totalmente separado, mucho más separado energéticamente de estos cuerpos de aquí abajo, y por lo tanto no es secuestrable. ¿Me explico? No hay tanto efecto, tanta relación entre nuestra actividad física, emocional y de razón con lo que ocurre en este mundo de la intuición, ¿vale? Claro, cuando yo empecé a comprender esto, una de las primeras dificultades que yo tenía al intentar usarlo es que a mí de pequeño me habían enseñado siempre que hay que pasar el instinto por la razón. Claro, porque si no lo hiciera, a lo mejor pesaría 400 kilos, comería todo lo que me diera la gana, no sé cuántas novias tendría, yo qué sé, ¿tienes? Entonces, pasar el instinto por la razón. Eso es un muy buen consejo y a todos nos han educado así. Pero el problema es cuando yo tengo un instinto, yo tengo una aprehensión directa de la realidad. No es un proceso secuencial, como la razón, ¿no? Que A lleva B, lleva C, además te cansa cuando estás pensando mucho, ¿no? El instinto aparece directo. El problema es que la intuición aparece tan directa como el instinto. Y lo que hacemos casi todos nosotros cuando tenemos una intuición es que no nos fiamos y para validarla la pasamos por la razón, igual que pasamos el instinto. Y al pasar la intuición por la razón, nos la cargamos. O sea, el potencial que tiene desaparece, ¿vale? Entonces, el primer consejo sobre la abundancia, más claro y más profundo que se puede dar, es aprende a vivir la vida desde la intuición. La intuición es el sitio de la creatividad. El pensamiento lineal, el pensamiento razonable, no es creativo, es lineal, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos abrirnos a la creatividad y a la abundancia, tenemos que aprender a vivir la vida desde este cuerpo superior. Veremos por qué. Un pequeño gráfico. Decimos que dice la ciencia que somos un alma y que hemos venido aquí para aprender. ¿Para aprender qué? Para aprender la ley del universo, que en definitiva la ley suprema es la ley del amor, como todos habéis intuido o leído muchos libros. Y el alma, para aprender eso, tiene que pasar por una serie de asignaturas, digamos, o una serie de lo que la ciencia llama niveles de conciencia, ¿ok? Y eso lo vamos a entender muy rápido con esta pequeña explicación, porque esto lo habéis observado vosotros en la vida 800.000 veces, ¿no? Cuando el alma, es que quiero que veáis, cuando el alma es todavía muy ignorante, es un poco joven, no ha tenido muchas experiencias de crecimiento, empieza por los niveles de conciencia más bajos. Por ejemplo, hoy en el mundo están coexistiendo, dicen los expertos, 3 niveles de conciencia. Eso tiene mucho sentido, porque este es el que entrena a todos los demás y causa las dificultades, y este es el que inspira a todos los demás y atrae hacia arriba a todo el mundo, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia más bajo que se da ahora mismo en la humanidad, en la Tierra, es lo que se llama el nivel 2 de conciencia. En el nivel 2 de conciencia está el 25% de la población, aproximadamente, unos 1.000 millones de personas. Y las características de este nivel 2 de conciencia tiene 3 características básicas. Primero, los conflictos se resuelven por la violencia física. Al Capone no te pone una demanda judicial, Al Capone te manda a matar, ¿vale? 2, los sistemas de gobierno son dictatoriales, ¿vale? Y 3, no generan mucha tecnología. La tecnología la compran, la usan, pero no la generan ellos, ¿no? El 70% de la humanidad, es decir, la mayor parte de la gente con lo que todo el mundo en esta sala trata y se relaciona y tal, está en lo que se llama el nivel 3 de conciencia. Y el nivel 3 de conciencia está el 70% de la población mundial en este momento. Si se viera la Tierra desde el espacio, se concluiría que esta es una escuela de tercer nivel.
¿vale? Digamos de bachillerato medio, ¿vale? No de kindergarten, ¿ok? Y en este tercer nivel, ¿verdad?, tiene tres características. Primera característica, sigue habiendo conflictos, pero ya no se resuelven por la violencia física, sino que se resuelven por la violencia verbal o mental. Por ejemplo, en el Parlamento, los políticos de distintos partidos, al menos en España y en el mundo civilizado, ya no se dan de tortas, ya no se pegan tiros. Se calumnian o no, se atacan o no, pero no se dan tiros ni tortas, por lo menos ya la violencia física ha sido conquistada, ¿no? La segunda característica es que los gobiernos son democráticos. Eso quiere decir que siguen siendo un poco violentos porque es el gobierno de la mayoría sobre la minoría, pero ya no son dictatoriales, ¿me explico? Y la tercera característica es que se genera mucha tecnología. Claro, no es igual ir a Londres, a Nueva York o a Barcelona que ir a Siria o a Libia, ¿no? Y ahí no te vas a encontrar esos rascacielos, esos aeropuertos, esos hospitales, ¿me explico? Porque no, en nivel 2 de conciencia no se produce eso, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí lo tenemos todo bastante claro. Hay que decir dos cosas, hombre. Esto es 1 metro, también son 100 centímetros y también son 1000 milímetros. Por lo tanto, yo cada unidad de medida la puedo hacer o muy amplia o la puedo hacer mucho más detallada. No vamos a perder mucho más tiempo con esto porque vamos a pasar ahora ya directamente más a la abundancia, pero sí os puedo enseñar muchos modelos de niveles de conciencia que están mucho más detallados, que ya no hablan solo de 3 divisiones, sino de 25 divisiones, ¿no? Como es lógico, si a alguien le interesa esto, con mucho gusto yo luego le doy todo lujo de detalles, unas preguntas o respuestas, o incluso bibliografía donde esto se puede aprender, ¿no? También tenemos que comprender que, digamos, cuando se habla del tercer nivel, claro, es muy diferente estar en el tercero bajo que en el tercero alto, ¿vale? Y a veces se tardan hasta 400 vidas, ¿verdad?, en poder hacer este trasvase, ¿ok? Lo que tenemos que comprender es que la intención predominante del ser humano, tanto en el nivel 2 como en el nivel 3, es la intención de obtener, ¿vale? Tú no te encuentras lleno, entonces lo que quieres es obtener cosas de fuera para llenarte. ¿Obtener qué?, me podéis preguntar. Bueno, lo que todos sabemos, oye, dinero, prestigio, sexo, relaciones, juguetes, posesiones, en fin, cosas que creemos que nos llenan, ¿verdad? Por lo tanto, la intención es obtener. Claro, es muy distinta intención en el 2, en el 3 bajo que en el 3 alto. En el 2 es obtener a toda costa. Y si tengo que pegarte un tiro para robarte el reloj, pues te pego un tiro y te robo el reloj. Ya en el 3, la intención sigue siendo de obtener, pero respetas ciertas reglas, ¿vale? Y en el 3 alto, la intención de obtener empieza a mezclarse un poquito con la intención de servir. Y te encuentras, pues, empresarios que quieren ganar dinero para ellos, pero que también quieren ayudar a la sociedad y montan fundaciones y dan generalmente de lo que les sobra, pero dan, ¿vale? Y quieren ayudar a la gente y tal. Se encuentra en el mundo de la política, ¿verdad?, donde políticos de alto nivel de conciencia, pues además de su propia carrera política y tal, realmente tienen una intención de ayudar a los demás, de, ¿entiendes?, de servir, y la intención de servicio se va desarrollando, ¿eh? Pero claro, donde se produce el verdadero salto cuántico, el verdadero cambio, es cuando te metes en el 4.º nivel de conciencia. ¿Qué ocurre? Aquí solo está hoy por hoy el 5% de la población. El momento que aquí estuviera el 10% de la población, por la teoría matemática del caos y los patrones de atractores cuánticos y tal, que es difícil de explicar, todo el mundo se transformaría por el poder, digamos, de esa energía, ¿no? Pero como somos solo el 5%, entonces todavía hay que seguir creciendo aquí, ¿no? Entonces, el gran cambio que se produce entre el nivel 4 y el 2 y el 3 es que la intención predominante del nivel 4 ya no es obtener, es solo servir, ¿verdad? Y las 3 características de este nivel en oposición a las otras es que los sistemas de gobierno son de consenso, no son ni dictatoriales ni democráticos. Se generaría mucha tecnología si estuvieran interesados en estar en ello.
y los conflictos ya no se resuelven de ninguna manera porque simplemente no hay conflicto. O sea, pensar vosotros un momento qué conflicto podría tener Gandhi con Teresa de Calcuta. ¿Explico? Yo creo que muy pocos. Entonces, estos son los niveles de conciencia que tenemos disponibles para la evolución del alma, digamos, en el reino humano. Si cogemos, por ejemplo, para acabar con esto, ya entrar de lleno en la abundancia y ver qué efecto tiene todo esto en la abundancia, si cogemos dos temas de la vida que a todo el mundo le afectan o le interesan o tiene que vivirlos de una manera o de otra, por ejemplo, el trabajo y el sexo, ¿vale? Y vamos a ver cómo se viven estas dos cosas en cada nivel de consciencia. En el nivel 2, vamos a hablar primero del trabajo, ¿vale? En nivel 2, el trabajo siempre está ligado a la violencia. Es el mundo de los terroristas, de los traficantes de drogas, de los criminales violentos, de los trata de blancas o de personas, en fin, todos conocemos lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y en el nivel 3 bajo, y además está ligado a la violencia sin ninguna regla, la ley es más fuerte, ¿vale? En el 3 bajo, el trabajo sigue siendo, ya no es violento, sigue siendo egoico en el sentido todo para mí, pero respeto algunas reglas. Por ejemplo, que no me pillen. ¿Explico? En el tercero alto, el trabajo se vive de otra manera. En el tercero alto el trabajo está mezclado entre ganar yo, que ganen también los demás. ¿Explico? Y ser de servicio al mismo tiempo que gano yo. Y además aquí la regla de funcionamiento interna no es que no me pillen, ¿verdad? Sino es mi propia... Sí, por favor, ya me dices desde que... Gracias. Muchas gracias. La regla ya no es que no me pillen, sino es mi propia regulación ética interna, ¿vale? Yo hago lo que yo creo que tengo que hacer y no hago lo que no tengo que hacer con independencia de que me pillen o no me pillen, ¿verdad? Ya en el cuarto bajo, el trabajo ya no es por dinero. Se trabaja por servicio y el dinero ya te llegará lo que te llegue y el universo proveerá y nunca te falta de nada y lo sabes de sobra. Ninguna persona del nivel 4 de conciencia tiene jamás ningún problema con la abundancia, ¿vale? Lo explicaremos luego mejor. Y en el cuarto alto, ya ni te cuento, ¿no? Esa es a toda la humanidad, ¿me entiendes? Etcétera. ¿Okay? Ese es el mundo del trabajo según los niveles de conciencia. No sé si esto lo aclara un poquito más, ¿no? Vamos a hablar del sexo, ¿vale? En el nivel 2, el sexo otra vez siempre ligado a la violencia. Es el mundo de las violaciones, la pederastia, y si no hay violencia en el sexo en sí misma, hay violencia alrededor del sexo, y por eso se llama violencia doméstica, ¿no? En el tercero bajo, el sexo es genital. Es el mundo de aquí te pillo, aquí te mato, es el mundo de la prostitución, es el mundo... ¿ven? En el tercero alto, el sexo es un sexo comprometido, es un sexo con tu pareja, y es un sexo en el que buscas, además del sexo, otras cosas alrededor del sexo, como es el compromiso, crecimiento juntos, lo que sea. Pero en el tercero alto, siendo un sexo comprometido, el sexo todavía se vive como algo necesario. Y si no lo tienes, te falta algo, no te encuentras bien, ¿vale? En el cuarto bajo se puede tener sexo o no tener sexo, pero y si tienes sexo es muy diferente, por supuesto es comprometido y es de pareja y tal, pero además buscas muchas otras más cosas que buscas en la pareja en el tercero alto, y buscas un crecimiento espiritual conjunto, ¿vale? En el cuarto alto no se tiene sexo porque nadie se baja de una experiencia mística para tener sexo, eso no ocurre, ¿vale? Entonces, no sé si con esto hemos entendido un poquito mejor los niveles de conciencia. Entonces, ¿por qué tiene esto relevancia? Ahora veremos con la abundancia y con la felicidad. Porque hay una ecuación matemática que ha demostrado la ciencia que dice que felicidad igual nivel de conciencia. Con lo cual, todos queremos buscar la felicidad en muchas cosas y todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos para intentar buscar la felicidad. Yo me compro un coche nuevo porque creo que me hace más feliz. Me
saco una pareja, no cojo una pareja porque creo que me va a hacer más feliz. Cojo este trabajo o el otro, o, ¿sabes? Porque creo que me va a hacer más feliz. Pero la ciencia, no ya ni la religión ni la espiritualidad, nada, la ciencia ha demostrado que la felicidad va ligada al nivel de consciencia, en una relación matemáticamente directa. Entonces, digamos esto, digamos, Teresa de Calcuta es más feliz que yo y yo soy más feliz que Al Capone. Y eso es con independencia de cómo nos vaya en la vida, que tengamos éxito o no éxito, que estemos enfermos o no, que tengamos circunstancias favorables o desfavorables. Porque la felicidad viene de cómo nosotros interpretamos y nos relacionamos con los eventos que ocurren, ¿vale? Más que con qué tipo de eventos ocurren. Bueno, yo creo que con esto hemos explicado un poquito cuáles, digamos, los niveles de conciencia disponibles al ser humano. Evidentemente, si luego queréis el turno de, digamos, de preguntas y respuestas, podemos ver cuál es el poder energético de cada nivel, podemos ver cómo se ve el mundo y la vida desde cada nivel de conciencia, podemos ver otros niveles de conciencia, digamos, mucho más detallados, ¿verdad? Y iremos comprendiendo este tema mejor. Pero ahora la importancia que esto tiene. La importancia que esto tiene es que, como hemos hablado antes de la causación descendente, tenemos que hacernos a la idea de que el tipo de pensamientos, el típico de la información que tenemos en nuestra cabeza, cambia físicamente el cerebro. Estamos hablando de causación descendiente, ¿os acordáis? Las vibraciones más sutiles afectan a las de abajo y causan lo que ocurre. Fíjate cómo ha cambiado, por ejemplo, con esto la psiquiatría. Si hace 10 años tú le preguntabas a un psiquiatra qué es una depresión, el psiquiatra te contestaría algo así. Claro, se te estropea, empieza a funcionarte mal la química del cerebro y eso empieza a producir una serie de pensamientos circulares, obsesivos, ¿me entiendes? Que te paralizan, que te cortan la creatividad, que te quitan la energía, ¿no? Claro, eso es pensar en causación ascendente. Cambio de química afecta al pensamiento que vibra más alto. Eso es un error, ha demostrado la ciencia moderna. Es justo al revés. Tú tienes una serie de pensamientos que dejas que aniden en tu cabeza mucho tiempo, pues negativos, tal, y esos te cambian la química del cerebro. Claro, cuando ya tienes cambiada la química del cerebro, es una pescadilla que se muerde la cola. Y entonces tienes que arreglar las dos cosas, pero tenemos que ver que la causación es descendente. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Mira, las personas de un nivel de conciencia bajo funcionan en el cerebro de esta manera. Llega un estímulo, pasa por el tálamo, es muy lento, llega al córtex y va directamente a la amígdala y se produce la reacción emocional. Sin embargo, las personas de alto nivel de conciencia, como ves, funciona su cerebro de una manera muy diferente. El estímulo llega a 3 sitios a la vez y luego cuando llega a la amígdala, que es donde se procesa la reacción emocional, ya viene totalmente procesado y es muy rápido. Esto es lo que es fácil de entender para vosotros. Si vosotros salís mañana a la calle y os ponéis en esa esquina, a cada coche que pasa, le enseñáis el dedo y le llamáis hijo de la Gran Bretaña, ¿qué porcentaje de la gente crees que va a reaccionar? O te va a contestar, o va... Yo te diría que el 85% aproximadamente, dicen los expertos. Si eso mismo se lo hace a Teresa de Calcuta, ¿qué crees que ella va a hacer? Claro. Entonces, creo que es un tema que nos queda claro a todos, ¿no? Y sabemos cuál es el mapa que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, fíjate, bueno, esto es un tema que no nos va a dar tiempo a tocar, que es todo el tema de la filosofía integral y lo que el nuevo paradigma sabe sobre eso, pero vamos, en preguntas y respuestas con mucho gusto. Entonces, digamos una cosa. Como los pensamientos son cosas, ¿verdad? Igual que lo es esa mesa, ciencia ha descubierto que los pensamientos existen entre la 4ª y la 7ª dimensión. La materia física está en la 3ª dimensión y los pensamientos están entre la 4ª y la 7ª. Entonces, los pensamientos de 4ª dimensión son más de vibración más lenta y más pesados. Y como subproducto,
llevan aparejados a ellos una sensación interna desagradable. ¿Okay? Nosotros sentimos según pensamos y no al revés, ¿vale? Entonces, estos pensamientos de cuarta dimensión, todos sabemos cuáles son. Pensamientos de ira, rencor. Y muchas veces cuando hablo con la gente y tienen rencor, les digo, hijo mío, si eso es como tomar veneno tú para que se muera otro. ¿Me explico? Ira, rencor, frustración, odio, competitividad de la mala, agresividad. Todos hemos tenido alguna vez en nuestra mente pensamientos de este tipo y todos tenemos la experiencia de saber cómo nos hacen sentir, ¿vale? Luego hay unos pensamientos que son de quinta dimensión, que son, digamos, los pensamientos prácticos de la vida. Por ejemplo, yo hoy para venir a dar esta charla, pues habré decidido si me pongo un pantalón azul o verde. Esos pensamientos son necesarios para ir por la vida, pero no me producen una reacción, o sea, una sensación interna, digamos, ni de mucha felicidad ni de mucho desagrado. Son más bien neutros, ¿no? Cuando estamos pensando, bueno, pues, no sé, voy a ir al cine de las 7 o de las 9, o voy a ponerme esta camisa o aquella, ¿no? Bien. Pero luego tenemos a nuestra disposición pensamientos de la sexta y la séptima dimensión, que vibran rapidísimo y que llevan como subproducto una sensación interna muy satisfactoria. Aquí estoy hablando, como todos sabéis, de pensamientos de generosidad, altruismo, servicio, afecto, cooperación. Y cuando estás con esos tipos de pensamientos en la cabeza, tú te sientes muy bien. O sea, por dentro tienes una sensación muy buena. Además, como son pensamientos de altísima vibración, lo que hacen es que te limpian entero. Entonces, esto es una cosa, no creáis nada de lo que digo. Primero, comprobarlo en los libros de la ciencia y segundo, comprobarlo en vosotros mismos, verificarlo. Si tú eres capaz de sostener en tu mente 100% del tiempo pensamiento de este tipo, es imposible que tengas una enfermedad física. Por ejemplo, ¿entiendes? Otra vez, causación descendente. ¿Vale? Por lo tanto, muchos sabios dicen, una frase muy interesante, dice, la calidad de tu vida será la calidad de tu pensamiento. Y por lo tanto, lo que tenemos que aprender todos para generar abundancia es aprender a sostener y dirigir en nuestra mente pensamientos de quinta y sexta dimensión todo el tiempo. Y la transformación que se produce en nuestra vida es milagrosa y además la manifestación externa para nosotros cambia, ¿verdad? Y esa es la manera más rápida de llegar a la abundancia. Bueno, por lo tanto, no sé si esto os ha aburrido mucho, pero esto es un poco lo que sienta las bases de lo que ahora vamos a hablar sobre la abundancia, que es un poco lo que hemos venido, pero hemos venido también a explicar un poco qué es el nuevo paradigma de la realidad, ¿no? Entonces, empezando a hablar ya más específicamente sobre la abundancia, vamos a decir que información correcta más acción igual abundancia. La abundancia es el estado natural del universo. De la misma manera que el estado natural de la Tierra es que el Sol está ahí arriba. Lo que pasa es que a veces no lo podemos ver porque hay una serie de nubes que lo tapan. Y cuando el cielo está nublado y queremos ver el Sol, pues no nos queda más remedio que apartar las nubes. Entonces, en cuanto apartamos las nubes, el Sol aparece porque lo natural es que el Sol mande los rayos a la Tierra, ¿no? Entonces, como hemos hablado de la ley del universo, ¿verdad? Y hemos dicho que la ley del universo que nos afecta es la ley de la correspondencia, y además hemos dicho que somos un alma y que hemos venido aquí a aprender una serie de cosas, pues resulta que hay una serie de valores que el alma tiene que aprender para poder generar abundancia de una manera natural, sin esfuerzo, realmente sin esfuerzo, ¿vale? Y esos 7 de valores, si queréis, los enumeramos y los comentamos un momento. Cuando no tenemos esos valores dentro de nosotros, es cuando vemos que se nos bloquean los temas de abundancia y nos cuesta muchísimo salir para adelante y nos cuesta muchísimo generarla, ¿no?
Los valores que tenemos que adquirir para que la abundancia sea para nosotros una cosa totalmente natural, vamos, o sea, que nos vaya pasando casi mágica y milagrosamente, porque si podemos definir de alguna manera muy, muy escueta en qué consiste el nuevo paradigma consiste en que la ciencia ha demostrado o ha descubierto el universo del que siempre nos han estado hablando los místicos. Y un universo que tiene un funcionamiento, como veis, mágico, ¿vale? O sea, yo, cuando era un hombre más joven, yo había sido entrenado por Harvard, el máster de empresas, árboles de decisiones, ventajas, inconvenientes, y todo lo quería resolver con la mente. Claro, yo en el mundo de la mente competía bastante bien, aunque tengo otras muchas cosas que no tengo ni idea de hacer, como bailar, cantar, talento artístico ni nada. En el mundo de la mente, pues como otro tiene talento artístico, pues yo tenía un cierto talento competitivo, ¿no? Y entonces funcionaba muy bien en todo eso. Hasta que un día me di cuenta que no servía para nada y dije, Dios mío, Gonzalo, si resulta que te has especializado en algo y lo que te has especializado tantos años realmente no sirve para mucho. Y entonces tuve como que reinventarme, ¿no? Y la diferencia está que cuando yo antes tenía un problema gordo de trabajo, ¿no? Claro, ¿qué hacía yo? Lo que me habían enseñado. Árbol de decisiones, balance, ventajas, inconvenientes, tal, y llegar a una decisión. Claro, aparte de que me agotaba, cuanto más iba perfeccionando la mente en esa toma de decisiones, más me daba cuenta que es que era inútil porque llegaba a un sitio que se llama parálisis por análisis. Cuando la mente es muy buena, entonces la mente ve todas las partes de un problema y se dificulta mucho tomar una decisión, porque dice, si decido aquí, joder, se va a jorobar aquello, si decido aquí, se va a jorobar lo otro. Desde hace unos años, yo no opero así de ninguna manera. Cuando tengo que tomar una decisión importante, me remango las mangas o me meto una bañera caliente, o me siento en una silla y le digo a las dimensiones superiores, oye, aquí hay que tomar una decisión, quiero que sea la mejor posible para mí, para el bien común, por lo tanto, mándame la solución. Invariablemente, a los 2 minutos, ¡plaf!, la solución completa, con todo lujo de detalles, ¿no? De forma intuitiva. Me ha ahorrado un montón de proceso de razonamiento, me ha ahorrado un montón de gasto de energía y encima he tenido la capacidad de tomar una mejor decisión, ¿no? Con lo cual tuve que desaprender todo lo aprendido en tantos años de carrera universitaria, máster de Harvard y todas las cosas. Tener en cuenta que el mayor enemigo de nuestro éxito somos nosotros mismos. O sea, mi experiencia personal a mí me ha enseñado que el mayor enemigo de mi éxito siempre fui yo. No el mercado, no los clientes, no lo de fuera, yo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces he ido a la oficina sin ser capaz de rendir al 100%? La noche anterior a lo mejor había discutido con mi pareja o con mis hijos o había tenido yo un problema de angustia personal por esto y aquello. Y todo eso me producía un enorme gasto energético. Y al estar gastando mi energía en resolver conflictividad interna, estaba realmente, y perdonad por la palabra, castrando continuamente mi capacidad de creatividad. ¿Eh? Con lo cual, lo primero que tenemos que comprender es que tenemos que entender qué dice este nuevo paradigma, porque lo que dice este nuevo paradigma es muy liberador para el ser humano, ¿verdad? Y da mucha paz, porque relativiza mucho lo que nos ocurre en el mundo de la forma. De la misma manera, el universo está diciendo que la realidad del ser humano está en el alma. Y además, la ciencia está probando que el universo es holográfico, es decir, que ni siquiera tiene existencia real. Si vosotros os acordáis de una frase de una mística cristiana muy antigua, que era Teresa de Ávila, decía, no os afanéis, que esto es una mala noche, una mala posada, ¿verdad? Entonces, nosotros somos un alma y pasamos el 99,9% de nuestro tiempo en la casa de las almas, en la dimensión de las almas. Y de repente venimos aquí a hacer un curso. Y en el tiempo, ¿me entiendes?, del universo, este curso son segundos. ¿Me explico? Pero para nosotros es toda nuestra realidad. Entonces, claro, si vemos las cosas así, todo lo que ocurre aquí tiene mucho menos dramatismo.
Y al tener mucho menos dramatismo, nos causa mucho menos conflicto interior. Entre otras cosas, porque esto es una idea, si solo vais a sacar de aquí una idea, a mí me gustaría que sacarais esta que voy a exponer ahora, ¿vale? Como existe la causación descendente, eso significa que todo lo que aquí ocurre es perfecto y necesario. Esto es muy poderoso. Esto os garantiza la abundancia cuando lo comprendéis. Todo es perfecto y necesario, no desde el punto de vista de lo que nuestra mente le apetece, pero sí desde el punto de vista de lo que nuestro alma necesita para crecer. Por ejemplo, si yo ahora al acabar esta presentación me caigo por las escaleras y me rompo una pierna, es muy difícil que mi mente crea que eso es perfecto y necesario, porque coño, es una molestia, tendré que ir con muletas 2 meses, tendré dolor, tal. Pero si me ocurre, mi mente tiene que comprender que el universo es muy eficiente y no comete errores, porque todo se decide por una inteligencia muy superior a la nuestra, que comete muchos menos errores. Y por lo tanto, si yo me he roto una pierna, es porque yo necesito romperme una pierna. Y tú me preguntarás, ¿y por qué puedes necesitar romperte una pierna? Yo te diré, pues mira, necesito romperme una pierna porque tengo que aprender la aceptación, tengo que aprender la paciencia, tengo que aprender el que las cosas, las limitaciones físicas no afecten mi paz ni mi felicidad. Tengo que aprender muchas cosas que puedo aprender de romperme una pierna, como veis, ¿no? Y si yo lo que quiero es no romperme nunca una pierna, lo único eficaz que puedo hacer es no necesitar el aprendizaje, porque ya lo he aprendido. Y a partir de que no necesito el aprendizaje, jamás me volveré a romper una pierna. Es mágico, pero es verdad. El universo funciona así. ¿Me explico? Entonces, por lo tanto, os invito a que incrementéis mucho el trabajo interior, ¿vale? Y hay un refrán que dice, el nuevo paradigma, que dice que el sufrimiento es como la fiebre. ¿Qué me refiero con esto? Cuando tú tienes fiebre, te está indicando que tu cuerpo está infectado, que tienes una infección del cuerpo y entonces tienes fiebre. La fiebre es un síntoma de una infección del cuerpo. El sufrimiento es un síntoma de una infección de la mente, porque el sufrimiento es solo una resistencia mental a lo que es, a lo que acontece. En la medida en que yo no tengo ninguna resistencia mental a lo que acontezca, ¿verdad?, mi capacidad de sufrimiento desaparece. Pero lo que más energía consume en el ser humano y lo que más bloquea nuestra actividad es el sufrimiento, la resistencia y la reactividad. Más, hay un refrán del nuevo paradigma que dice, todo lo que resistes persiste. Claro, es como un niño que va al colegio, a segundo bachillerato, no pasa el examen y ¿qué ocurre? Repite asignatura hasta que aprueba el examen. Y como tarde 4 años en aprobar, 4 años que repite. Luego entonces, si a mí me están ocurriendo una serie de cosas en la vida, yo las resisto, no las veo como una oportunidad de aprendizaje, entonces esto va a persistir hasta que mi cabezonería acabe y empiece a agradecer la situación por lo que me puede enseñar. En el momento en que esa situación yo la agradezco en vez de resistirla, comprendo que es una oportunidad de aprendizaje y no me quita la paz, el universo me quita de en medio la situación porque ya no necesito la lección. Esa es la magia, ¿vale? Esto que yo estoy diciendo sé que suena muy raro y os pido por favor que no me creáis, solo pido que lo verifiquéis, ¿vale? Entonces, volviendo a los 7 valores que generan abundancia,